ver, Jafrim, vengaste en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico del Ladino en el siglo XXI. Hoy tenemos el placer de toparnos aquí en Chesme con Naomi Amado. Naomi, ¿qué saber? Sí, merci, gracias. Está buena. Y tú, que en primero de todo quería demandarte un poquitico por tu familia. ¿Cuál nos puedes contar de tu familia? ¿Cómo te empezaste la lengua? Mi familia, mi gran papá tenía tierras. Yo nací en Tiria y mi padre también en Tiria. Teníamos árboles de higos. Después mi papá sembraba tutún. Tutún que se hace cigarro, ya sabes. Muchas cosas. Después yo me fui a la escuela primera y segunda. Cuando vino al liceo, no había antes al liceo. No había liceo, quería que me fuera a Ödemiş, que hay una ciudad, con treno. En cada día ir y venir. Mi papá dijo, es muy difícil, muy pesado, no te puedes dejar de hotel. Y después nos acalamos aquí, venimos a Izmir, escapé el liceo aquí. Y después me casé aquí con mi marido. Y mi marido también son dueñas, la alcurnia, dueñas. Y después hablaban en francés en casa, eran más aristócratas. Hablaba mucha gente en francés, nosotros en español hablábamos. Mis criaturas están entendiendo y no pudiendo hablar, aparte de decir. Ahora mi hija le vino aquel ladino, se están besando. Estamos hablando en el teléfono en ladino. Estamos hablando. ¿Ma tu hija no mora en Chesme? No, mi hija estaba aquí un mes, se quedó y se tornó en Florida. Florida. Sí, es matemático profesor allá. Y después Rachel Amado es sobrina nuestra, muy cerca sobrina. Sí, vino aquí, visitamos los de Becim, quedó muy contente. Nos agrada mucha gente. Y nos ocupamos mucho, los caminamos, los saqueamos, todos quedan muy contentes. Y entendés, ahora tiene mucho hecho, como no se ocupaba. Así, yani. Aquí un tiempo nos decían, vatandaş Türkçe konuş. Yani hablan turco, no hables en español, en el telebüs, en el dolmuş. Nos espantábamos en casa que hablábamos, ama los viejos ya sabemos. Y ladino también, nosotros hablamos ladino. No sé de dónde es esta lengua, y ahora, según nos contó Rachel, está muy el ladino, todos quieren empezar ladino. Diremos, hay gente que quiere empezarse en la lengua, sí. Quieren empezar la lengua. Y así, yani. Y yo estoy muy contenta que sé hablar en español. Yani, ayuda a muchas lenguas, al francés. Seguro. Yo en la escuela estudié francés. En Florida hablo en español. Allí es cerca de Miami, todos españoles. Y en Miami tenemos muchos amigos, tenemos a Jake Cojena que está ahí, Becky Franco, Sí. Y yo cuando voy a la América, antes estaba yendo cada año, tenía green card. Mashallah. Sí, ahora me está viniendo muy difícil, muy largo camino. Es muy largo, sí. Mi hija viene un mes, se queda y se torna. ¿Y entendés? Yani, ahí pasa mucho español. Teníamos amigas de Cuba que vinieron, hablábamos muy hermoso en español y todo, yani. Nosotros, yo también me agrada la cocina. Hay muchas cosas de España que vinieron. Mira, esto, mugadó, lo llamamos nosotros, ahí se llama marzipan. Marzipan
Después, Mazapán lo llamamos en sí. español, sí. Después muchas cosas, borrecas, Borrecas, seguro. borrecas, muchas cosas. Yani, Antes me dijiste que le place mucho a la gente lo que guisas. Sí, ¿Qué modo de comida sefaradí guisas? sefaradí guisamos. Sí, y les gusta mucho, tengo buena mano, hago sabrosas ¿Y cuál lo haces? comidas. ¿Haces yapraques, bollos? Yapraques, hacemos bollos. Ajá. Mi madre en cada semana hacía bollos. Mi papá se iba aquí en la Shabbat. Cuando vino, quería bollos y huevo caminado que va a haber en la mesa. Y fritada de calabaza. Y muchas cosas, yogurt, muchas cosas. Y yo lo cuidé de mi familia, lo contenía, ¿entendés? Mucha gente ahora más no están haciendo esas comidas bellas. Después hacemos tomate reinado. ¿Sentiste tú tomate reinado? No, tomate. Tomate reinado. Reinado. Del rey, una comida. Reinado, no, ajá, no, nunca no tengo sentido. ¿Y cuál es el tomate reinado? Tomates, los quitas adentro y después les metes carne molida. Ah, es como rellenado. Sí, Okay, aunque no sí. es del rey, más del relleno. Sí, seguro, tomate relleno, sí. Sí, eso les agrada. Macarrón Reinado, ok. al horno. Y hay muchas cosas se hacen yo. Bollos. En cada semana le ayudaba a mi madre a hacer bollos. Mi padre era un poco religioso. Se iba a la quila mucho. Y así cuando vino quería Shabbat, desayuno de Shabbat. Era diferente. El desayuno. ¿Y cuál hay en un desayuno de Shabbat para la gente que nos están sintiendo? Bollos, huevo caminado, yogurt, después, más cuál hay, fritada, así de cosas. Yani.